La próxima charla, la importancia de la gestión y la explotación correcta de los datos, la brinda Imanol Carnero, ingeniero informático de la Universidad Pública Vasca, tiene también el PMP, responsable de la unidad de negocios de Noraibac en España. Imanol. Muy bien, muchas gracias, Nereo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, buenas tardes desde España, si hay alguien conectado que esté conectado desde España. En primer lugar, es un placer para mí poder participar en estas jornadas. Muchas gracias a Nereo y a los organizadores por estas fantásticas jornadas. Y bueno, yo vengo a hablarles un poco relacionado también con la ponencia anterior, realmente la importancia de seleccionar correctamente una herramienta que nos permita gestionar correctamente la información. En mi caso concreto y en mi caso laboral concreto, les voy a hablar también desde el punto de experiencia pues, de distintos proyectos en los que hemos participado, en concreto en la gestión de información de muestras biológicas, tanto de origen humano como de origen no humano. Bueno, rápidamente, como ha comentado Nereo, mi nombre es Imanol Carnero, soy ingeniero informático por la Universidad Pública Vasca, PMP. Actualmente ejerzo de director de unidad de negocio en una empresa del País Vasco que se llama Noraibac Informatics, que desarrolla pues, software para las biociencias. Y bueno, en mi trayectoria pues, vengo gestionando distintos equipos y proyectos relacionados con la informática. Entonces, como os decía, yo vengo a hablarles de la gestión de los datos, de la gestión de la información, de cómo en muchas ocasiones, y se lo voy a mostrar, no nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene seleccionar una herramienta correcta a la hora de gestionar la información, y vamos a ver un poco a qué problemas nos puede llevar una gestión incorrecta de la información. Vamos a ver los puntos importantes a la hora de seleccionar una herramienta. Vamos a ver qué consecuencias tiene seleccionar herramientas incorrectas o no utilizar soportes que no son los adecuados para la naturaleza de los datos o que no están adaptados al contexto de los datos. Vamos a ver que eso tiene, vamos a ver casos generales de problemas reales y vamos a ver también desde nuestro punto de experiencia como pues, desarrollador de software para las biociencias, casos que nos hemos encontrado en proyectos de implantación de nuestras herramientas de gestión. En primer lugar, ¿cuáles son los requisitos de un sistema de gestión de información adecuado? Bueno, una de las cosas que pasamos por alto, registramos en muchas ocasiones información pues, en las herramientas de hojas de cálculo, por ejemplo, que todos conocemos y que todos hemos utilizado para un montón de cosas y probablemente para cosas que no son las adecuadas. Lo más importante es que la herramienta que utilicemos esté adaptada al contexto. Como hemos visto en la ponencia anterior, es muy importante que el sistema que utilicemos se adapte a nuestras necesidades y a la naturaleza de la información que nosotros vamos a registrar. En segundo lugar, pues, aunque en este caso está el primer punto, pues necesitamos darles facilidades cuando hablamos de un sistema de información a los usuarios de cara a control y evitar problemas a la hora de entrar datos. Necesitamos herramientas que validen los tipos de datos, que validen umbrales de la información, que validen el lenguaje, que validen terminología y que además nos den facilidades, que es el tercer punto importante. Tenemos que darle facilidades al usuario a la hora de registrar la información. Tenemos que facilitar una interfaz que asista al usuario a la hora de registrar la información y que le evite cualquier complejidad. Cuando estamos hablando de sistemas de gestión de la información, lo van a utilizar, estas herramientas las van a utilizar unos usuarios que realmente su labor principal no es la de registrar esta información. Su labor principal es la de estar en un laboratorio y realizar las actividades del laboratorio. En eso es donde deberían focalizar todo su trabajo. Entonces, tenemos que intentar facilitar con las interfaces de usuario que el usuario trabaje lo mínimo posible a la hora de registrar la información. Después, en función del sistema, es muy importante que contemos con sistemas de codificación. Estos sistemas de codificación deberían ser automáticos, no deberían ser modificados manualmente y deberían ser transparentes para el usuario. Esto lo que nos va a permitir es identificar correctamente toda la información y permitirnos llevar un registro de trazabilidad de esa información. Y por último, pero no menos importante y también relacionado con la entrada de datos, tenemos que tener en cuenta que son las personas, los usuarios que registran información son personas y como personas, como cualquier humano, cometen fallos. Necesitamos sistemas que estén
adaptados y que permitan corregir errores o que permitan al usuario fácilmente identificar cuándo cometen errores. Estas son cosas que en muchas ocasiones en nuestro día a día, como decía, utilizamos los soportes más habituales para registrar cualquier tipo de información, y esto lleva a consecuencias reales y en función de la consecuencia, consecuencias muy graves. Lo que vamos a ver a continuación son consecuencias de una mala gestión de la información en todo tipo de ámbitos. Vamos a ver, he recogido aquí algunos ejemplos. Vamos a ver que hay consecuencias, evidentemente y lógicamente, en todos los ámbitos. Uno de los más recientes y en Europa tuvo una gran repercusión, es el del gobierno británico de Gran Bretaña, en concreto el Servicio de Salud de Gran Bretaña. Esto es muy reciente, como pueden ver por la fecha, y bueno, realmente el problema pues radicó en que se utilizó una herramienta inadecuada para gestionar un volumen enorme de información relacionado con casos de coronavirus y con seguimiento de casos de coronavirus, y llevó pues a un impacto que aún se desconoce realmente y que no se va a poder evaluar, pero que se perdieron casos positivos y se perdieron información de contactos de estos casos positivos que no permitió realizarles un seguimiento, y realmente es muy difícil evaluar el impacto de esta problemática. Podemos pensar que una mala gestión de la información, en este caso, ha podido muy probablemente llevar a la pérdida de vidas humanas, porque realmente se han perdido casos de seguimiento y se han perdido contagios que se han producido por estas personas que no se pudieron seguir correctamente. Tenemos más ejemplos, por estos voy a detenerme menos. La empresa Boeing en 2017 registraba en hojas de cálculo información de sus trabajadores, información personal de sus trabajadores. Se filtró información de 36.000 personas que trabajaban en Boeing. Esto, para cualquiera de ustedes que tenga cierto conocimiento en las implicaciones de llevar a cabo una violación de protección de datos en este tipo, al menos en Europa, pues puede llevar a unas multas que prácticamente la consecuencia podría ser el cierre de la empresa perfectamente. Son multas enormes. Esto sería un problema gravísimo para cualquier empresa. Boeing probablemente tenga medios para sufragar la multa. Más ejemplos. En el sector de la genómica, por ejemplo, se está detectando que en gran parte de la literatura relacionada con genes y con genómica hay una gran cantidad de genes que por la consecuencia de la utilización de una herramienta incorrecta para registrar información de esos genes, que muchas veces llevan muchos caracteres particulares y tienen algunas complicaciones, en gran parte de la literatura en la que se habla de los genes, en literatura médica, hay muchos errores de registro de información. Un último ejemplo, impacto económico. Esto es de lo que más ejemplos hay en el mundo. Por ejemplo, Lazard, que es una empresa de consultoría para Tesla en la evaluación de SolarCity, cometió un error relacionado con el registro de datos que le llevó a una diferencia, una evaluación incorrecta valorada en 400 millones de dólares estadounidenses, ¿no? Entonces, aún hay más. Hemos visto varios ejemplos con distintos impactos, tanto en vidas directamente humanas, como en literatura, como económicos. Hay muchos más. Por ejemplo, en Europa existe una organización que se dedica directamente a recoger casuísticas de casos en los cuales se ha registrado información en hojas de cálculo, información que no debería haberse recogido en hojas de cálculo y los problemas que ha provocado. Vista esta situación un poco general, ahora vamos a ver pues, una casuística en base a nuestra experiencia. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros cuando vamos a implantamos proyectos de aplicaciones de gestión de información? Nosotros, pues, por los productos que vendemos, participamos con muchos clientes y les ayudamos a analizar los soportes actuales de información que tienen y les ayudamos a transportar esa información a la aplicación, al software que vamos a implantar, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, pues bueno, pues es una combinación, una combinación de ejemplos de distintas casuísticas que nos hemos encontrado en nuestros clientes. Está un poco, les tengo que reconocer, dramatizado en algún caso, pero les puedo prometer que es un caso totalmente real. Entonces, aquí, pues, podemos ver que se está utilizando un soporte de datos para recoger información de muestras que no es el más adecuado. Y esto es
quizá el más aceptable. Nos hemos encontrado cosas mucho peores, como datos registrados en PowerPoint o directamente registrados en formatos que no son, en soportes que no son informáticos directamente. ¿Qué podemos ver aquí? Pues, en primer lugar, información, datos que no están validados, entradas de datos erróneas. Si nos fijamos dónde está el punto 1, pues bueno, podemos entender porque este soporte de datos, esta herramienta, esta hoja de cálculo, no está adaptada al contexto de la gestión de muestras, lógicamente. Entonces, aquí podemos ver una forma de representar los datos donde podemos quizá entender que de 3 muestras de tejido, tenemos 3 muestras disponibles de tejido en un total de no se sabe, y se ha cometido el error de registrar un 0, ¿no? Esto nos ocurre diariamente en un montón de casos. Información que no se valida. Fuentes de error, errores humanos, como decía, pues donde tenemos el punto 2 tenemos uno muy claro. Por ejemplo, se introducen valores que no se deberían poder introducir en ciertos campos. Esto también es algo tremendamente común. Las herramientas que se utilicen para gestionar la información tienen que tener en cuenta este tipo de casuísticas y tienen que permitir limitar este tipo de errores en la medida de lo posible. Naturaleza de la información. Si nos fijamos en el caso superior, pues también, donde está el punto 3 en este caso, podemos quizá entender que hay pues, un tipo de muestra de sangre, sangre en 2 situaciones particulares, pero es algo que tenemos que sobreentender. Además, bueno, aquí en esta hoja de cálculo, si nos fijamos, hay ciertas celdas que están coloreadas, hay ciertos textos que están coloreados, vemos textos en rojo. Esto probablemente podemos entender que significa algo, pero realmente no es una herramienta que nos permita mantener una trazabilidad de toda esta información. Entonces, realmente nos es muy difícil identificar qué ocurre. Podemos imaginar que, pues no sé, las 3, esta celda que está marcada con el 3, ahí puede haber 3 muestras que tienen algún tipo de problema. Pero esta hoja de cálculo, este soporte de datos, no nos permite realmente identificar qué les pasa. Y por último, accesibilidad. Realmente podemos, en función también del conocimiento del usuario, puede llegar a utilizar soportes inadecuados hasta un punto que le permite llegar a un nivel de detalle muy alto, como podemos tener en la parte derecha. Pero esta información no es accesible, no es fácil de utilizar, no es fácil de explotar para cualquier usuario. Se necesitan muchas veces conocimientos avanzados para poder explotar esta información, para poder representar gráficamente esta información o incluso para poder controlarla. Estos son algunos de los puntos principales que nos hemos encontrado en nuestros ejemplos. En general, en la gestión de la información, sobre todo la información que tiene que ver con la salud, que es en lo que estamos en estas jornadas, tenemos aún muchos más motivos para gestionar correctamente la información. Por ejemplo, trazabilidad. Es muy importante tener un registro de qué le ocurren a los distintos elementos, ya sea información, ya sean pacientes, ya sean muestras, ya sean diagnósticos, lo que sea. Muy importante tener registros de auditoría y registros históricos. Es una información que es muy importante, que se necesita trazar quién la ha modificado, cuándo la ha modificado, qué dato se ha modificado, qué dato había antes y qué dato había después. Esta es una información que hay los soportes que no están adaptados al contexto, como decía, pues no permiten realizarlo. Luego, por supuesto, necesitamos herramientas pues, que sean multiusuario, que permitan la colaboración y que sean compatibles con distintos sistemas. Hoy en día nos conectamos tanto desde nuestro laptop como desde nuestras tabletas, desde nuestros smartphones, desde cualquier tipo de dispositivo, desde tecnologías Microsoft a tecnologías de Apple, Android, cualquier tipo de sistema. Necesitamos herramientas que se adapten a esta variedad de dispositivos y de sistemas operativos que tenemos hoy en día y que utilizamos todos. Integración con sistemas, importantísimo. Estos soportes que no están adaptados al contexto no tienen la posibilidad de integrarse, por ejemplo, con sistemas de registro electrónico del paciente, que prácticamente están implantados en todos los hospitales. No tiene la posibilidad de integrarse pues, con equipos de laboratorio, con sistemas de almacenamiento, con congeladores, con cualquier tipo de sistema análogo que podamos pensar. 2 puntos que están unidos un poco entre ellos, codificación médica e interoperabilidad. En Europa, al menos, y yo creo que también en Latinoamérica, SNOMED-CT es la codificación y la terminología, se ha decidido que se va a utilizar
más tarde o más temprano, porque es una terminología compleja, SNOMED-CT para codificar la información médica, que nos permita de esta forma y que permita a los distintos participantes del sector de la salud colaborar e interoperar de una forma, compartiendo un lenguaje común. SNOMED-CT, si tienen cierto conocimiento sobre la terminología, es una terminología muy potente, permite realizar búsquedas muy complejas, permite definir la información a un nivel de detalle muy alto, pero tiene una curva de aprendizaje muy, muy inclinada. No es fácil para cualquier persona entender rápidamente lo que es SNOMED y tener más encima, tener la capacidad de poder implementar SNOMED en un sistema de gestión de información. En la salud vamos a necesitar sistemas que sean capaces de integrar SNOMED-CT de una forma que sea sencilla y que sea fácil de trabajar para el usuario, porque de lo contrario va a ser imposible que consigamos implantar esta terminología. Otro punto tremendamente importante, trabajamos en la salud con pacientes que tienen una información. La confidencialidad de la información y la protección de datos personales cada vez es más importante. En Europa, en concreto, es la GDPR, que es una legislación pues que ha salido hace apenas unos años y que protege, si ya estaba protegida esta información, protege aún más la información de los pacientes. Como el caso que veíamos anteriormente, donde se había filtrado información personal de las personas. Es muy importante que los sistemas tengan las medidas adecuadas para cumplir con la legislación y, al final, para proteger la información de los pacientes. Y después, por último, herramientas de minería, herramientas, sistemas, funciones que nos permitan extraer información de nuestra propia información que está oculta. Podemos hablar aquí de Big Data. A mí es un término que personalmente no me gusta, me parece un término puramente comercial y no lo comparto. Al final, Big Data no deja de ser explotación de datos, minería de datos, análisis de datos, lo que se ha hecho toda la vida, pero en volúmenes muy, muy grandes que antes pues, los sistemas informáticos no se podían permitir y la tecnología ha evolucionado tanto que ahora nos permite explotar unas cantidades de información que hace unos años serían impensables. Entonces, aplicando todo esto, si además tenemos en cuenta pues, el ámbito de aplicabilidad de esta charla realmente, que es la gestión de muestras, pues podríamos tener incluso más necesidades particulares, como decía, adaptadas al contexto. Por ejemplo, en el contexto de gestión de muestras, sobre laboratorios, biobancos, biorepositorios, creación de redes multicéntricas y deslocalizadas. Hoy en día tenemos organizaciones que tienen varios centros deslocalizados que trabajan de una forma común, pero que dentro de su propia naturaleza o de su propio día a día tienen funcionamientos o flujos de trabajo independientes. Más cosas que sería interesante que tuvieran estas herramientas. Como había dicho antes, sistemas de codificación y sistemas de terminología que sean intuitivos para el usuario. Esto es tremendamente importante y son detalles que muchas veces se pasan por alto en muchas herramientas. Pues a la hora de buscar, que cuando yo hago una búsqueda, la herramienta sea lo suficientemente inteligente para hacer no solo una búsqueda directa teniendo en cuenta el texto que se está introduciendo, por poner un ejemplo, sino que además tenga en cuenta pues, otras particularidades de la búsqueda que yo estoy realizando. Y esto es tremendamente importante, por ejemplo, en la terminología de SNOMED. Como decía, que tenga funciones específicas del contexto. Pues, por ejemplo, en nuestro ámbito de aplicación, en la parte de lo que correspondería a biobancos, pues que permita la colaboración con los investigadores, por ejemplo. Es una parte muy, muy importante. En otros sectores, como comentaba la ponente anterior, pues es quizá importante que la herramienta seleccionada sea capaz de permitir la selección e identificación rápida de unos pacientes en función de unos criterios. En cada caso de uso, para cada caso de uso, existe una herramienta adecuada. Y luego, como también decía antes, sistemas que nos permitan extraer la información oculta de la propia información. Esto que vemos aquí a la derecha pues sería un ejemplo de una herramienta de explotación de información. Es una representación visual que nos aporta más información en base a la explotación de un grupo o de un conjunto de datos. Entonces, bueno, pues si no me equivoco, esto es todo. Espero que les haya resultado interesante. Y nada, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, encantado de contestar.
Okay. Muchas gracias, Imanol. Quedamos abiertos a preguntas. Cualquiera que tenga una consulta la puede escribir en el chat, que la leemos. Yo, por mi parte, te voy preguntando para todo el movimiento de información entre los sistemas. ¿Están usando algún estándar? ¿Estamos conexiones para obtener todos los datos? En nuestro caso particular estamos utilizando HL7 para la integración con sistemas de registro electrónico de paciente. También tenemos integraciones casi estandarizadas con los principales fabricantes de equipos de laboratorio, de robots de elicotado. Y bueno, tenemos también integraciones con los sistemas de impresiones de etiquetas para los tubos de las muestras, en nuestro caso.